Historias que jamás escuchaste y ni siquiera imaginaste. Solo aquí, en el Testimonio Podcast. Con Edwin y Sebas. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos otra vez de nuevo a su podcast, El Testimonio Podcast. Hoy nos encontramos con Juliet. Juliet es una amiga también de la iglesia. Juliet, ¿cómo nos conocimos? Nos conocimos en el grupo de Connecting de Español en la iglesia. Exacto. Así nos conocimos. ¿De dónde eres? Cuéntanos un poquito de ti. Soy de Venezuela, nacida en Venezuela, criada en Venezuela, de padre venezolano italiano y de madre colombiana, que emigró a Venezuela. ¿De dónde? ¿Caracas? No, yo nací en una ciudad llamada Ciudad Bolívar, me crié en una ciudad llamada Mérida y viví en Caracas los últimos 8 o 9 años antes de mudarme a Nueva York. Oh, genial. Chévere. Bueno, Juliet hoy nos va a estar compartiendo su testimonio, su historia, lo que fue la llegada aquí a Estados Unidos. Y bueno, empezamos. Cuéntanos un poco cómo fue esa decisión de querer venirte a Estados Unidos. Bueno, eso empezó hace muchos años, cuando tenía más o menos 5 años. Mi papá se vino a vivir a Estados Unidos, mis papás se divorciaron, mi papá vino a vivir a Estados Unidos y yo siempre en mi corazón tenía ese anhelo de venir a vivir, estar con mi papá. Aparte de eso, mi mamá también tenía su deseo de venir a Estados Unidos, específicamente a Nueva York, a vivir. Entonces como que crecí con esa idea en mi corazón y ya, bueno, luego al paso de los años, cuando tenía 23, 22, 23 años, tuve la oportunidad de participar como modelo en un concurso de cabellos en Venezuela y tuve la oportunidad de ganar y ir a Europa. Okay. Cuando viajamos a Europa, vi una vida diferente a lo que en mi país se vivía en ese momento. Eso fue en el año 2013, que ya la situación económica, política, socioeconómica, moral, emocional estaba bajando porque ya Chávez que era el presidente de ese momento, tenía cáncer, había muchas cosas disfuncionales en el país y ya yo empecé como a observar las posibilidades de buscar camino para crecer, para hacer. Mi profesión en Venezuela es artista, yo bailaba, actuaba y por supuesto que todos los medios ya estaban decayendo, habían muchos canales de televisión cerrados, había muy poca oportunidad laboral. Y era el momento, ese era el momento de emigrar, de ser la persona de mi familia que tomara la decisión de emigrar por primera vez. Okay. Mi mamá emigró, mi abuelo emigró de Italia a Venezuela y fue como, ok, yo voy a ser la parte que va a emigrar en este momento para ayudar a mi mamá, a mi hermano a conseguir mejores posibilidades también, no solamente pensando en mí, sino en el grupo familiar. Y bueno, yo regresé a Venezuela de Europa y dije, ¿a dónde me puedo ir? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pudiera hacer? Activé a mi familia para que hiciéramos la visa en grupo familiar. Entonces fuimos mi mamá, mi hermana mayor, que es 10 años mayor que yo, y mi hermano menor, que es 10 años menor que yo. Okay. Fuimos a la cita de la visa y yo estaba un poco nerviosa y temerosa de que no me la dieran porque de mi grupo familiar mi edad estaba comprendida entre la población que puede emigrar y se puede quedar. Y ese se puede quedar yo no pensaba quedarme, no era mi propósito era venir, trabajar, ahorrar dinero, regresar a Venezuela y irme a Europa. Pero los planes que uno tiene son unos y los planes que tiene Dios son otros. Entonces hicimos la visa, me aprobaron la visa, nos las aprobaron a todos. Mi hermana vino a trabajar ese mismo año que nos dieron la visa en Virginia, que vivía una tía, hermana de mi mamá. Cuando regresó a Venezuela, dijo, en Venezuela, en Estados Unidos se puede ir, se puede trabajar, se puede ahorrar dinero, es una buena manera de vivir. Y yo dije, bueno, voy a intentarlo, ya tengo la visa, voy a viajar, a ahorrar plata y tenía ese plan. Y así fue como tomé la decisión de venir. Genial. ¿Quiénes te prestaron esa ayuda para venir? Bueno, hay varias personas, varios ángeles que Dios puso en diferentes personas. La primera fue un primo que me prestó $300 para comprar el pasaje, porque no tenía para comprar el pasaje. 2 amigos, grandes amigos venezolanos, que ya habían emigrado y vivían acá en Nueva York, que me prestaron el apoyo para llegar a la ciudad.
Entre ellos mi grupo familiar, mi tía y mis primas que vivían en Virginia. Yo volé de Caracas a Nueva York, llegué a Nueva York, estuve 2 noches en Nueva York y el tercer día mi primo, el que me prestó el dinero, me vino a buscar para irnos a Richmond, Virginia. Richmond es una ciudad donde no hay mucha comunidad latina, no son muchas las personas que hablan español. Pero pues ahí era donde Dios necesitaba que yo estuviera para que aprendiera inglés y para que viera la vida de este país también, de una perspectiva diferente, no solamente en el bonito de los paisajes y la construcción. Sí. ¿Cómo fue ese primer trabajo? ¿Cómo fue llegar a Virginia? ¿Cómo fue desenvolverte ahí en esa ciudad nueva? Bueno, obviamente hoy lo recuerdo con mucha gratitud, pero en ese momento fue muy difícil. No hay comunidades grandes latinas, por ende las personas que están todas se conocen y la bienvenida a los latinos no es como hoy en día que es, oh, bienvenido, sí, vamos a ayudarte, ¿cómo te ayudo? Era más como, Okay. Bueno, a mí me tocó así, bueno, estas son como que te lanzaban todo lo negativo que a ellos les había pasado y como que esto es lo que hay aquí. Y fue como, ok, bueno, pero yo sí voy a poder. Y yo lo voy a hacer, y Dios me va a ayudar, y todo va a estar bien. Mi familia me ayudó mucho entre lo que ellos podían en ese momento, porque ellos como grupo familiar tenían una situación difícil en temas de seguridad. Mi tía tenía una situación complicada y tenía un aparato en el pie por una situación en la que se vio envuelta. Entonces ellos me prestaron el apoyo con todo su corazón abierto, pero al mismo tiempo yo sabía que ellos tenían el riesgo de que no podían recibir visitas, no debían tener gente en su casa que viniera a trabajar ilegal. Entonces era como un tema bien difícil, pero de todas maneras ellos me abrieron la puerta, me dieron posada en su casa. Yo llegué con $500 en el bolsillo, más la deuda de los 300 del pasaje. Y con esos 500, como todo migrante sabe, uno aquí hace unos papelitos llamados los artísticos para trabajar. Ahí se fueron 150, después de eso compré comida para la semana, contribuí un poquito ahí en la casa y como que me quedé con el poquito dinero que me quedaba como para estirarlo para el resto de tiempo mientras que conseguía trabajo. El primer mes y medio no laboré, no tuve ingreso y mi familia estaba cada uno en su situación, o sea, en sus trabajos ocupados. Entonces obviamente en Richmond no existe transporte público como acá. Si no tienes transporte no puedes transportarte. No conocía más que mi familia, entonces las posibilidades eran lo que ellos me ayudaran a conseguir. Mi primo me ayudó a conseguir limpieza de construcciones, donde pusieron otro ángel a que el dueño de la compañía sabía que yo no tenía cómo ir, no tenía transporte y él con todo el corazón me iba a buscar y me llevaba a la compañía para mandarme a trabajar. Un señor americano que decía 3 palabras en español y yo no decía ninguna en inglés, porque yo llegué acá con un hello y me daba pena decir hello. Luego de trabajar con él, tuve la oportunidad también, por ser artista, yo quería hacer algo con el arte. Mi prima me ayudó a ir a una discoteca que en ese momento era como el boom de la ciudad y tenían bailarinas que bailaban en unas tarimitas detrás de la barra y dijimos, bueno, vamos a ver qué tal. Y llegué allá, me dieron la oportunidad de hacer el casting, me vieron bailando y me dijeron, sí, ¿puedes venir mañana? Ok, me iban a dar un día y gracias a Dios me dieron los 2 días del fin de semana y por ahí también empecé a percibir dinero. Genial. No me iban a dar el trabajo porque no tenía papeles y era un lugar nocturno y ellos necesitaban a alguien legal. Entonces mi prima abrió su corazón y me ayudó con sus documentos. Esto no se debe hacer, gente, pero Dios sabe. Y me ayudaron con ello y me dieron el trabajo y empecé a trabajar. Entonces ya tenía esos 2 trabajos y ahí conociendo gente me dieron otro contacto de otra compañía de limpieza. Limpié restaurantes por las noches cuando el restaurante ya cierra y la gente va de limpieza a limpiar la cocina, a limpiar los pisos, a limpiar los baños, a sacar la basura, a lo que fuera que se necesitara hacer. Y aparte de eso, trabajaba de mesera en un restaurante mexicano, no hablaba inglés, todavía no hablaba inglés,
pero igual me dieron la oportunidad. Hacía algo que en mi país, los que son venezolanos van a saber, se llama chuleta. Y son unos papelitos que tú haces como para copiarte y tener las respuestas de lo que vas a hacer. Y yo eso lo tenía en los checkbooks, los libritos donde te traen la cuenta en los restaurantes. Y ahí yo le preguntaba a la gente, what do you want to drink? Like, ¿qué quieres beber? What do you want to eat? ¿Qué quieres comer? No hablo inglés, por favor ayúdeme, pointe lo que quiere. Y como que así fueron las maneras donde Dios me fue guiando para que trabajara. ¿Cómo fue esa aceptación del americano con los latinos? ¿Cómo era ya esa relación? ¿Cómo te sentiste? Te voy a decir que sentí mucho mejor bienvenida y más apoyo de los americanos que de la misma comunidad latina. Allá en Virginia no conociste una comunidad latina que te ayudara o ayudar a los inmigrantes a solucionar. Lamentablemente no. No. Fueron más las personas americanas que me ayudaban y que, por ejemplo, para aprender el inglés, yo no hice cursos, yo no fui al colegio, yo me empecé a socializar con americanos. Y ellos usaban el traductor, buscaban la manera de entenderme, buscaban la manera de que yo les comprendiera, me enseñaron inglés, me decían, lee libros, así no entiendas, busca canciones y lee las letras, velos todo en inglés, pon el teléfono en inglés. Y la verdad te puedo decir que yo aprendí inglés así. Y bajo el orgullo, pero yo siento que tengo un muy buen inglés y una muy buena pronunciación gracias a esos tips. Qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo fue esa decisión de ya, sabiendo todo lo que pasaba en Venezuela, la caída de Chávez, cómo fue esa decisión de decir, ok, ya a mi país no vuelvo, este va a ser mi nuevo país? ¿Cómo fue esa toma de esa decisión? Fue súper, fue un encuentro de emociones, por supuesto. Yo no pensaba quedarme acá, ¿verdad? Pero pues, como dije, al mes y medio de estar trabajando, al mes y medio de estar acá, todavía no había conseguido trabajo. Esta historia de estos 3 trabajos y esto pasó en los primeros 4 o 5 meses de estar acá. Una anécdota, como allá no había transporte público, tenías que tener transporte para transportarte, entonces yo me compré una moped, que es una motico chiquita. Y a la semana de haberla comprado, de haber puesto todo lo que había podido ahorrar ahí, tuve un accidente y la moto se desbarató en el frente, y no solo se desbarató la moto, sino que también mis piernas tenían unas hematomas grandísimas, no me podía parar de la cama, estuve en reposo por 2 semanas sin percibir dinero, se me había dañado el transporte, perdí el trabajo de baile, perdí el trabajo de limpieza. Todo por el tema de las... Por el tema de las rodillas, claro, no podía bailar con esas hematomas en las piernas, no podía ir a limpiar porque pues me costaba mucho caminar. El lugar donde me volvieron a recibir fue en el restaurante mexicano de mesera. Me tocaba ponerme el delantal de lado, que no me rozara nada en la pierna. Era un shift de 10 horas parada, era pesado, pero pues había que darle para adelante y había que trabajar. Y con mi dolor yo fui, no tomé analgésicos, no fui al doctor porque no tenía papeles, no tenía seguro. Las situaciones difíciles que pasan cuando uno emigra, a todos nos sucede. Ese miedo de ir al hospital, de creer que va a haber una cuenta de miles, o me van a descubrir que estoy ya de una forma ilegal o haciendo cosas malas. Exacto. Y pues como dije, como no era Nueva York, no era otro estado, con otras leyes, con otro tema, allá no habían ayudas. Esta ciudad y este estado de verdad es bendito. Aquí hay muchas posibilidades que yo no las tuve, mi familia sí. Cuando ya mi familia emigró, ellos tuvieron muchas bendiciones que gracias a Dios no tuvieron que pasar por lo que yo pasé. Qué bueno. Y bueno, así como que en ese tiempo yo me di cuenta, 5 meses acá, 4 meses y medio, no había reunido dinero, estaba endeudada, todavía no había pagado los $300 del pasaje, la moto se me había dañado, en fin, la persona que me vendió la moto me la aceptó, de regreso desbaratada, di $200 más que tenía ahí, me dieron otra moto y seguí trabajando. Y ya en ese momento una de mis compañeras de trabajo, una de las meseras, un alma muy buena, muy dulce, que puso Dios ahí también, me dijo, si yo pudiera casarme contigo para que te quedaras, yo lo haría. Pero era una mujer. Y en Virginia
no era legal como en Nueva York. Entonces fue como, en ese momento pasó un ángel y dijo amén, porque a la semana siguiente de que ella dijo eso, que a mí todavía apenas me quedaba un mes para irme, en Virginia y en Washington aceptaron los matrimonios LGTB, que son los matrimonios entre hombres y hombres, mujer y mujer. Y con ello, mi amiga me dijo, bueno, mira, yo te voy a ayudar para que te quedes, porque ya ella sabía mi historia, regresar a Venezuela, yo no tenía nada que perder si me quedaba, tenía más que perder si me iba. Okay. Porque pues sabía que no iba a tener las posibilidades de crecer allá y tampoco económicamente iba a crecer, y ahí fue el momento, a los 5 meses de haber llegado, donde yo dije, bueno, si esto es lo que Dios tiene para mí, no es Europa, pues acá será. Mi amiga con todo su corazón se fue conmigo a Washington, nos casamos, regresamos a Virginia, yo fui a unos abogados, pagué $5,000 que no sirvieron sino para tener un papel, porque en realidad no me ayudaron para nada, para hacer una extensión, porque mi amiga era residente permanente, no era ciudadana. Okay. Entonces era como un proceso mientras tanto, como para resolver, como para no quedarme ilegal. Sí. Y esa fue la primera bendición y fue donde yo dije, pues aquí será. Y ahí me quedé. Bueno, vamos a dejar para una siguiente ocasión este capítulo. La historia está buenísima. No recibes los papeles por ahí. No. Ahí como para adelantarles un poco de la historia que se viene. Pero bueno, muchas gracias. No olviden suscribirse a nuestras redes sociales. Muchas gracias a ti, Juliet, por tu espacio, por tu tiempo, por tu historia. Y bueno, los veremos en un próximo capítulo. Muchas gracias y una feliz noche. Gracias a ustedes por la oportunidad y vuelvan para que terminen de escuchar la historia que les va a ayudar. Esto fue un episodio más de El Testimonio Podcast. Deja tus comentarios y también escríbenos si quisieras contar tu historia.